Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel se complace en presentar en este día, esta tarde, pues a las personas pues una enseñanza pues maravillosa. Nosotros como propósito principal queremos convertirnos en voceros, multiplicadores de esa enseñanza maravillosa que nos ha legado el venerable Maestro Samael. Y precisamente motivada con una de esas frases magistrales de este gran hombre, de este sabio, pues he preparado, querido compartir este tema maravilloso con ustedes. Muchas veces, y hemos leído esta frase anteriormente, que dice que pues él explica que todas las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Debido a que en estos tiempos tan difíciles la gnosis se presenta como tabla de salvación a esta humanidad, hoy en día podemos ver que se toma, como en muchos tiempos anteriores, el nombre de Dios se le toma como propósito y objetivo para guerras santas. Dios es amor, Dios es una energía poderosa, llena de sabiduría, de un amor, de una sabiduría y un poder omniscientes, omnipresentes. Muchos, aquellos que toman el nombre de Dios como excusa para guerras, pues realmente no están manifestando a Dios, cuyo principio principal es el amor. Existe un solo Dios, que es amor, que es paz, y una sola religión. Esa religión es la religión del amor. Esa fue la religión que vino a instaurar aquí el venerable Maestro Jesús el Cristo. Bien, hoy en día, en esta época de tanta confusión, en donde las gentes dicen que pertenecen a ciertos grupos religiosos, que dicen pertenecer a ciertas escuelas y defienden a capa y espada a sus líderes, a sus dogmas, a sus creencias. Sin embargo, se olvidan de algo maravilloso, que dentro de cada uno de nosotros está esa energía, esa fuerza maravillosa, ese Dios. Se olvidan también de algo, pues, muy lógico, muy práctico, y es a tener en cuenta el conocimiento que nosotros deberíamos tener de todos los grupos religiosos, digamos en forma general, de esas grandes religiones mundiales, porque las religiones obviamente se subdividen en muchos grupos, en muchas sectas, y pues van perdiendo esas grandes joyas, esos grandes principios que han sido dados en todos los tiempos a la humanidad. Deberíamos enfocarnos entonces en conocer qué enseñan aquellos grupos que nosotros tanto criticamos, llámese islamismo, llámese budismo, llámese judaísmo, llámese cristianismo. Y de allí obviamente se desprenden muchos subgrupos y muchas sectas. Si estudiamos esto, encontramos un principio lógico a todos ellos, principios universales. Si estudiamos, reflexionamos y meditamos antes de acusar, antes de creer que mi religión es la única que salva, que mi grupo es el único que salva, vamos a encontrar millones y millones de similitudes. Van a ser mínimas las diferencias, los nombres, quizás las costumbres. Obviamente eso varía de acuerdo a cada país, de acuerdo a cada costumbre. Entonces deberíamos enfocarnos en esas similitudes. Y esas similitudes
son los grandes principios, son los grandes fundamentos de todas las religiones. El amor, la paz, el perdón, el tomar responsabilidad sobre nuestras propias obras, el tratar de llevar a cabo un crecimiento espiritual. Entonces, veríamos que a través de muchos siglos a la humanidad se le han entregado esos principios, esas grandes religiones universales. Y esos principios han permanecido en todas las religiones. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esos grandes principios que la humanidad recibió de maestros, de seres iluminados, obviamente llega un momento en que degenera. Todas las grandes, no hablemos tanto sino de religiones, sino de culturas, esas grandes culturas que han florecido, han tenido momentos maravillosos de gran esplendor y luego un decaimiento. Sucede lo mismo con todo principio religioso. Degenera y luego la vida universal, este principio vida universal, crea una nueva religión. Entonces, para que nosotros entendamos la importancia del conocimiento de los principios de la Gnosis, debemos comprender que es una religión solar, es una religión que tiene un principio, obviamente, basado en esas filosofías, en esas normas, esas bases fundamentales de todas las grandes religiones. El cristianismo universal gnóstico, cristianismo gnóstico universal, no atenta contra ninguna religión. Entonces, vamos a comprender hoy, vamos a desarrollar un poquito qué es la Gnosis, en qué se fundamenta la Gnosis, para nosotros comprender y valorar estas enseñanzas en esta época actual en la cual nos encontramos, y para que nuestros hermanos también puedan comprender cuáles son las bases sobre las cuales funciona y se da pues esta enseñanza. Bien, la Gnosis es una filosofía perenne y universal. La Gnosis es un conocimiento iluminado de los principios divinos, de esos misterios. La Gnosis lleva esas herramientas para que aquellos buscadores sinceros puedan comprender, puedan develar esos misterios en las Sagradas Escrituras. La palabra Gnosis viene de la palabra griega conocimiento. Es un conocimiento especial, es un conocimiento superior. ¿Para quiénes? Para ciertas personas que ya tienen una madurez espiritual. La Biblia también habla en ciertos pasajes, dice que a los bebés se les da alimento para bebé, leche, pero ya un alimento superior viene a ser la Gnosis, el conocimiento. ¿Por qué? Porque se necesita cierta madurez, se necesita ser merecedor de este conocimiento. La Gnosis no pretende pues que nos convirtamos nosotros en seguidores. La Gnosis pretende que cada uno se convierta en un buscador de sí mismo. La Gnosis se entrega en estos tiempos en donde reina mucha confusión. Actualmente hay confusión a nivel de religiones, a nivel de filosofía, pero cuando las divinidades presentan este conocimiento a la humanidad como una herramienta para lograr un cambio, para aquellos que realmente buscan un cambio, muchos la rechazan, furibundos,
porque no queremos entender que necesitamos un cambio, pero para ese cambio toca dejar los vicios, las pasiones, los odios, los resentimientos y ante todo el vicio de la fornicación. Cuando se entrega este conocimiento como tabla de salvación en estas épocas tan difíciles, épocas de confusión, pues muchos la rechazan. Son muchos que no están preparados, muchos que no están dispuestos, simplemente quieren un cambio, pero no están dispuestos a que ese cambio empiece dentro de ellos mismos. En épocas de confusión, no nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando los dioses quieren castigar a la humanidad, primero los confunden. Por eso vemos cómo los jóvenes hoy en día carecen de cualquier principio religioso, de cualquier creencia, porque en realidad todas esas cuestiones confunde tanto y muchos se cuestionan, pero si Dios existe, ¿por qué suceden todas estas cosas? Pero si Dios existe, ¿por qué entonces la cuestión de la fornicación, si en la Biblia dice, cuando le explica a Adán y Eva, creceos y multiplicaos? ¿Me podrías por favor colaborar con la cita? Génesis capítulo 1, versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Sí, está hablando de la creación, está hablando precisamente de Adán, le está hablando a Adán. Sí, muchos se justifican con estas citas bíblicas diciendo que Dios mandó a que el hombre pues creciera, se multiplicara y pues obviamente según ellos acomodan lo que dijo el Señor Jehová a que sí el hombre debía fornicar. En Génesis capítulo 1, el Señor Jehová se dirige a Adán como varón hembra, es decir, siendo un ser andrógino, y le dice: creceos y multiplicaos. Pero en Génesis capítulo 2 habla específicamente a Adán y Eva, pero no le dice creceos y multiplicaos, porque allí, con el transcurrir de los años, obviamente eso no fue de la noche a la mañana, fue un proceso largo y lento, paulatinamente se fue dando la separación de los sexos. Cuando están esos dos seres, no les dice creceos, fructificados y multiplicados, no, porque allí ya estaban separados. ¿Por qué le habla a Adán y le dice creceos y multiplicados? Porque era un solo ser que necesitaba crecer, multiplicarse, conocerse. A medida que eso se fue dando, se dio la separación de sexos. ¿Sí? Entonces, no podemos permitir que aquellos que justifican la fornicación utilicen las escrituras sin el conocimiento. Esto no lo conocen muchos, esto obviamente no lo comprenden muchos. Ese conocimiento superior también nos habla, se explica cuando en la Biblia dice acerca de una puerta. Es la puerta estrecha. El conocimiento gnóstico cristiano universal se fundamenta en la castidad científica. ¿Cuál es la puerta por la cual nosotros
llegamos a esta vida? ¿Cuál es la puerta a la vida entonces? El sexo. La castidad científica es la base fundamental sobre la cual los principios gnósticos se fundamentan. Y esos principios son el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Bien, pero ¿cuál es esa doctrina? ¿Cuál es la doctrina gnóstica? ¿Qué enseña la gnosis? ¿Qué es en sí la gnosis? El cristianismo gnóstico universal enseña la doctrina del Cristo. Enseña que nadie puede llegar al Padre sino a través del Cristo. A través del Cristo. Todas las escuelas, todas, absolutamente todas, enseñan esta bella doctrina. Muchos ya no pueden decir que ignoran que el Cristo es el camino para llegar al Padre, porque eso se ha difundido a nivel mundial. Pero ahora la gnosis le corresponde develar los principios, entregar las herramientas, porque hay cosas veladas. Para aquellos que tienen una sincera inquietud, para aquellos que tienen una necesidad espiritual, la gnosis les entrega las herramientas. Les entrega aquello que está en misterio, velado, entre líneas. Les ayuda a comprobar las Sagradas Escrituras. Nosotros decimos que somos hermanos en Cristo, porque mediante los procesos y las herramientas le manifestamos a Él. Queremos seguirlo e imitarlo. Pero imitarlo y no quedarnos en la creencia. Imitarlo de modo que pueda dar testimonio con nuestra vida, con nuestros hechos. La gnosis en estas épocas tan difíciles trae para aquellos sinceros, para aquellos buscadores, las herramientas y cumple el papel del buen samaritano, de entregar el aceite, es decir, las técnicas para poseer nuestra alma, y el vino, es decir, las herramientas para desarrollar la transmutación sexual. La gnosis ayuda a comprobar aquellas inquietudes, porque no se queda nada más en la creencia, quiere pasar a los hechos, a la vivencia. Muchos ya se conforman con creer y pensar que de esa forma son salvos. No reflexionan, no meditan acerca de los ritos, las costumbres, acerca de los hábitos, de las imposiciones que les dan los líderes religiosos, las sectas, los grupos. Simplemente porque lo dijo el pastor, porque lo dijo el líder, pero no van a la vivencia, a la experiencia directa. Basta con creer y que con eso ya yo me tengo ganado un lugarcito allá en el cielo. Es más, muchos grupos religiosos insisten en que no necesitan hacer ningún tipo de buenas obras, que no necesitan hacer obras de caridad porque ya son salvos. La gnosis insiste en una fe vivida, en una fe experimentada, es por experiencia propia, directa. De todos esos misterios divinos, de todos esos vacíos que hay en muchas grupos religiosos, que hay en muchas religiones, la gnosis le entrega las herramientas y la técnica para despejar y comprender todos esos. Aquellos que creen que solo por pertenecer, solo por
cumplir con unos ritos, ya tienen el cielo ganado, o porque se quedan con una idea de lo que dijo otra persona. Obviamente se estancan, obviamente no están desarrollando un crecimiento espiritual. Por eso, cuando se entrega la gnosis y se explican, se dan todas las técnicas, no debemos olvidar que de todo existe, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Así como hay grupos que obviamente se dedican a pues la magia negra, nosotros estamos obligados a señalar el error. Nosotros no estamos en contra de ninguna religión, no estamos en contra de nadie. Simplemente el papel de nosotros es señalar el peligro, señalar dónde está el error. La gnosis cumple el papel del buen samaritano. Estamos obligados a callar cuando toque callar y a hablar cuando sea necesario hablar. Porque así como hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Sí, precisamente la gnosis como escuela de regeneración busca hacer de la doctrina del Cristo la tabla de salvación para esta humanidad. Cuando se habla de la parte sexual, pues la que muchos obviamente se escandalizan y no aceptan, y precisamente son aquellos que odian el sexo, los infrasexuales, los enemigos número uno de la gnosis, aquellos que manejan una sexualidad infrasexual, se creen superiores a las personas de sexualidad normal. Obviamente la gnosis tiene muchos detractores. Nosotros comprendemos que no se trata de convencer, que no se trata de establecer que la gnosis es la única escuela de regeneración. Solo a nosotros nos toca vivirla, hacerla carne y sangre en nuestras vidas. Aquellos quienes se encuentran en un grupo religioso aceptan los dogmas, las creencias de sus escuelas, de sus líderes. Obviamente, este conocimiento no cabe dentro de sus programaciones. Obviamente rechazan esta filosofía. Entendiendo nosotros que lo que cada uno carga dentro de su interior le aparta del camino, le aparta de este conocimiento, entonces no podemos obligar a otros a que acepten, a que crean. No se trata de obligar, de convencer, de persuadir. No se trata de llenar los salones, de llenar las conferencias. Se trata de que cada uno experimente. Se trata de que cada uno sienta la gnosis como una necesidad para nuestra liberación, para nuestro cambio. Convertirnos en luz, convertir ese fuego en luz. Y sabemos que ese fuego viene del tercer logos, el Espíritu Santo, el fuego sexual. Quien niega este fuego, obviamente, va al abismo. Y es que tenemos que reconocer que aquellos hermanos que han recibido este conocimiento y luego caen en la senda de la fornicación, ruedan al abismo inevitablemente, porque les es contado por
más grave error el haber recibido esta sabiduría, este divino conocimiento y haberlo rechazado. Entonces, no toca sino comprender a aquellos hermanos que están en sus escuelas y rechazan este conocimiento, porque además existe un límite, el libre albedrío, ese regalo maravilloso que nos ha regalado el Padre, y no podemos violar ese libre albedrío. Y necesitamos comprender que cada hermano está en la escuela que necesita y debe estar. Cuando tenga la preparación, cuando tenga esa capacidad, cuando se haya ganado el derecho, obviamente su ser le llevará a una escuela superior, a una escuela de regeneración, como es realmente las escuelas gnósticas. Como este es un conocimiento profundo que abarca 4 saberes, 4 pilares: ciencia, arte, filosofía y religión. La gnosis, a través de todos estos, equilibra, va a demostrar, a través de todos ellos, va a demostrar sus principios, sus bases. Me llama la atención, en la tarde de ayer pasaba por la plaza y veía un grupo con micrófonos, con pancartas, en una situación arengando, ¿sí?, por lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos y Oriente. Pues según los políticos, obviamente utilizando, tergiversando y manipulando ciertos acontecimientos, promulgan una guerra de conflictos religiosos. Necesitamos ser equilibrados en esto y poder distinguir entre lo que es una sabiduría espiritual y lo que es las manipulaciones políticas, económicas, de gobierno, para someter, para dividir, para esclavizar y mantener más tontos a los que ya estamos tontos, pues, creyendo que son guerras santas y que necesitamos apoyar al grupo tal, al fulano de tal. Sí, el grupo. Entonces, en nuestro corazón, buscar ese principio, esa fuerza, el amor que está dentro de todos. ¿Por qué iría a atacar un grupo a otro solo por las manipulaciones de los gobiernos? Detrás de todo siempre está el interés que mueve al mundo, el interés del dinero, del control, el interés de los recursos de ciertos países. Y obviamente mueven los hilos que tienen que mover, ya sea religioso o ya sea político, para el control, manipulación, esclavizar, someter y mantener dormida a esta humanidad. Entonces, sí hay unos principios bases fundamentales de una sabiduría universal, religiosa. Y sí hay unas manipulaciones de los gobiernos que controlan y someten por medio de las creencias religiosas. Para todo esto necesitamos hacernos conscientes y mantenernos siempre en autoobservación. No podemos decir que pues en todos los grupos sucede tal cosa. Pues en la gnosis también se da que muchos, dados al fanatismo, es producto del fanatismo, pues se dedican a atacar a los demás. También necesitamos comprender que es la ignorancia, el miedo, ¿sí?, a lo desconocido, el miedo a que le quiten las bases sobre las cuales se fundamentan sus creencias y no querer salir de allí, ¿sí? Sabemos que dentro de todos existen y están esos elementos: el temor,
el miedo, ¿sí? El conformismo. Y todos esos ataques que reciben el conocimiento gnóstico nos ayuda a nosotros, nos ayuda para que en realidad podamos entender, comprender, valorar este conocimiento, valorar las herramientas que se nos han sido entregadas por el venerable maestro Samael Aumbeor. Si nosotros estuviésemos en el bando contrario, obviamente haríamos lo mismo, porque por miedo atacaríamos, por miedo denigraríamos. Ya no digamos que lo hacen personas, pues también son grupos malintencionados, son grupos ya que pues obviamente saben el propósito de la gnosis e intentan obviamente hacer daño, ¿sí? Pero ante todo eso nosotros nos toca seguir en nuestro trabajo y hacer que la divinidad obviamente nos respalde, pero solo con nuestro trabajo, ¿sí? Pues en los tres factores de la revolución de la conciencia: el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Nosotros, mediante la ayuda de nuestro ser, necesitamos convertirnos en estandartes de la gnosis, porque a todos se nos ha insistido: se acaba el tiempo, necesitamos hacer el trabajo, necesitamos tomar responsabilidad de nuestras acciones, y es el deber de cada uno de nosotros, de todos, el promulgar estas enseñanzas. Así nos ataquen, aunque nos digan brujos, magos negros, aunque nos tilden de herejes, porque en las escrituras se aclara que son tiempos de persecución. Cuando ustedes han escuchado que a un cristiano lo persigan aquí, por ejemplo en Latinoamérica, en Sudamérica, en el continente, lo ataquen por ser cristiano, pero a un gnóstico sí? Entonces, contra viento y marea, cueste lo que cueste. Y la mejor forma de llevar el mensaje es la propia vida. La mejor forma de hacer esta labor es llevando la vida como, la gnosis a nuestra vida.